Listo. Habíamos terminado la clase anterior y viendo planos tangentes a una superficie. Les recuerdo un poquito porque a veces terminamos ya medio rápido. Pero miren, en general la superficie viene dada por una ecuación de la forma alguna función de x, y, z igualado a cero. Y les decía, ¿no? Por ejemplo, una esfera, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, por ejemplo, menos 1 igual a 0. Claro que podría ser igual a 1, ¿no? O la ecuación de un paraboloide, z es igual a x cuadrado más y cuadrado. Z menos x cuadrado menos y cuadrado igual a 0. La ecuación de un paraboloide. La ecuación de un cono parecido, z cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado igual a 0. Y así sucesivamente. Es decir, z menos 1 sobre xy igual a 0. Entonces ustedes van trabajando con este tipo de expresiones y van obteniendo ecuaciones, superficies, perdón. Ahora, una de las cosas que hay que tener cuidado en GeoGebra a veces no entiende este tipo de ecuaciones así implícitas, ¿no? Sino que requiere que se despeje Z, pero habrá que ver hasta qué punto hay que hacerlo y hasta qué punto GeoGebra entiende, ¿no? Entonces, una vez miren que ustedes tienen ya la ecuación de la superficie, nosotros hacemos un par de pasos. Primerito definimos un campo F que va desde R3 hasta R, que depende de x, de y de z, y que a este lado me queda f de x, y z. ¿Ya? ¿Para qué hacemos esto? Esto hacemos para que el conjunto de nivel 0, miren ustedes, sea justamente un conjunto de tripletas ordenadas, tal que cumplen con la expresión en que la imagen, esta es la imagen, ¿no es cierto?, sea igual a 0. Y miren ustedes que justamente esta expresión de aquí es la ecuación de la superficie. Entonces, esto de aquí ha sido igual o ha sido la superficie. Miren que ahora resulta que la superficie es un conjunto de nivel de F. ¿Ya? Es un conjunto de nivel de F. ¿Y para qué nos sirve esto? Esto nos sirve porque nosotros sabemos que el gradiente de un campo es ortogonal a los conjuntos de nivel. Entonces vamos a decir que en este caso sabemos que el gradiente del campo es ortogonal a la superficie. ¿Ya? Entonces, hasta ahí la primera parte, ¿no es cierto? Definir este campo F, que es sencillo, miren, o sea, básicamente es escribir de nuevo la superficie sin el igual a 0, ¿no? ¿Ya? Porque cuando hago conjunto de nivel 0, me aparece el 0 acá y aquí se me formó recién la ecuación de la superficie. Entonces, en la segunda parte, nosotros diremos que el gradiente de F, tendremos que sacar, ¿no es cierto?, el gradiente de F es el vector normal. Y por otro lado tendremos algún punto de la superficie. Por otro lado, se tendrá o se tiene un punto de la superficie. ¿Ya? Entonces, con un punto y con un vector normal, obtenemos la ecuación del plano tangente. Listo. Eso habíamos visto la clase anterior. Solo quiero ver una cosita de la clase anterior. ¿Cómo les di algo? Profe, una pregunta. Sí, dime. Y suponiendo que el campo, perdón, que la superficie, a ver, ¿cómo le explico? Que los conjuntos de nivel sean vacíos ya. Suponiendo que tengo las esferas del primer ejemplo que usted escribió ahí arriba a la derecha, ¿Ya? x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a -1. Y no me di cuenta de que no es posible ya y me pongo a calcular eso. ¿Qué me va a salir en ese caso? A ver, es que si un conjunto de nivel te sale vacío, es decir, esta expresión no tiene sentido, quisiera decir que el ejercicio está mal planteado. Porque si yo te digo,
determina el plano tangente a una superficie cuya ecuación es tal, yo tendré que garantizarte que la ecuación de esa superficie sea válida. Entonces, en ese caso no vamos a tener problemas y mucho menos el conjunto de nivel. Llego al conjunto de nivel y me sale vacío y resulta que la superficie que yo quería no existe o no tiene ningún punto, entonces estaría mal planteado. Sí, entonces no, por ese lado no van a tener problemas. Es decir, si vamos a sacar el plano tangente de una superficie, desde aquí la ecuación de la superficie tendrá que estar bien definida. Sí, entonces no veo por dónde podamos tener problemas. No se preocupen por eso. Ah, ya, profe, gracias. Pensemos, por ejemplo, una ecuación de ecuación z cuadrado menos 1 sobre xy es igual a 0. Pensemos en esa ecuación. Entonces, hallar el punto, hallar el plano tangente, en el punto, cojamos el punto 1, 2, y aquí tendremos que verificar, o cojamos el punto 1, 1, y aquí tendremos que verificar que este z cumpla, pues, porque algunas veces me ha pasado que uno de memoria dice hallar el plano tangente en el punto 1, 2, 3. Pero miren que el punto 1, 2, 3 no pertenece a la superficie, pues. Recuerden que un punto pertenece a una superficie si satisface esa ocasión. Si yo pongo aquí el 1, aquí pongo el 2, aquí me queda un cuarto, y aquí 3 al cuadrado me queda 9. 9 menos un cuarto por ningún lado es 0, pues. Entonces yo tendré que garantizar algún punto que sí pertenezca. Por ejemplo, el punto 1, 1 menos 1. Este punto sí pertenece a la ecuación. Miren que si x y y son unos, me queda 1, me queda menos 1, y como z es menos 1 que se hace al cuadrado se hace 1, me queda 1 menos 1, 0. Entonces, este punto sí pertenece a la superficie. ¿Ya? Entonces, ahora sí, como primer paso, nosotros lo que vamos a definir es un campo F que va desde omega hasta R, que depende de x, de y y de z, y va hasta z cuadrado menos 1 sobre xy. Aquí miren, aparte podría yo especificar y decir, miren que la superficie es un conjunto de puntos, ¿no? Eso es una superficie. Entonces, resulta que la superficie es el conjunto de nivel 0 de F. Y claro, porque está formado por todos los puntos en R3 que cumplen con la expresión z cuadrado menos 1 sobre xy es igual a 0. Entonces, miren ustedes, conjunto de nivel 0, la superficie, y justamente se cumple la ecuación de la superficie. Entonces, ahora sí que yo ya sé que mi superficie es un conjunto de nivel, procedo a sacar el gradiente del campo F en cualquier punto x, y, z, y esto es igual. La derivada aquí, miren que x está a la menos 1, baja el menos 1, esto se hace más, y me queda 1 sobre x cuadrado y. Lo mismo hago con y, me queda 1 sobre xy cuadrado, y al derivar z me queda 2z. ¿Ya? Entonces, aquí decimos específicamente el gradiente de f me interesa en el punto 1, 1, menos 1. Y miren que eso es, aquí me queda 1, acá me queda también 1, entonces me queda 1, 1, y ahora sí menos 1 por 2 me queda menos 2. Y este es nuestro vector normal. Y este de acá es el punto. ¿Ya? Entonces, finalmente, la ecuación del plano tangente será, o vendrá, ¿no es cierto?, del normal 1, 1 menos 2, que multiplica x y z, y también será 1, 1 menos 2, que es el vector normal, producto punto, el punto 1, 1 menos 1. Y me queda
x más y menos 2z, esto es igual a 1, 2 y 2, 4. Y listo, ya tienen, miren ustedes la ecuación del plano tangente. Dibujemos esto en GeoGebra y van a ver que tenemos algunos problemas, pero vamos acomodándolo, ya van a ver cómo. Verán. Si yo trato de dibujar mi superficie cuya ecuación es z menos 1 sobre y. A ver, verán. Por ejemplo, si yo dibujo z cuadrado menos 1 dividido para x por y es igual a 0. Miren que no me dibuja nada. Probemos con z cuadrado es igual a 1 dividido para x por y. Tampoco me dibuja nada. Entonces yo voy a tratar de despejar y. Miren lo que voy a hacer aquí para el gráfico. Para el gráfico, miren que z puede ser la raíz de 1 sobre xy, pero z también podría ser menos la raíz de 1 sobre xy. Díganme ustedes cuál de estos dos cogerían para dibujarlo en GeoGebra. ¿El primero o el segundo? A ver, analicen y digan. Son ambos, porque si no solo me va a dibujar una parte. Sí, pero ya veo que GeoGebra no me va a dibujar los dos. ¿Cuál de los dos dibujo en GeoGebra? Si le ponen entre valor absoluto, ¿no dibuja ambos? Podría ser. Pero bueno, si fuera de escoger, ¿cuál escogerías? ¿El positivo? ¿Por qué el positivo? Porque me va a dar... Estamos hablando de una superficie. Miren, Yo chicos, escogería el negativo, dije, porque Z es miren negativo. el valor de z. El punto del que yo estoy trabajando es menos 1. Z vale menos 1. Entonces, si yo cojo la raíz positiva, nunca voy a lograr que z valga menos 1. Entonces voy a coger el z negativo. Podríamos probar lo que dice su compañero también, por ahí ver algún valor absoluto, qué sé yo. El valor absoluto de z es igual a 1 sobre x por y esto elevado a la punto 5. Miren que tampoco me dibuja nada. Y veamos si ahora sí con z igual a menos 1 sobre x por y elevado a la punto 5. Ahora sí me dibuja. Entonces miren cómo tuve que ir luchando un poquito con la superficie para poder dibujarla. Tampoco me permitió el valor absoluto. Lo que sí podría hacer es lo que también me sugirió su compañero. Dibujemos los dos ramales. Entonces, la raíz negativa, y acá dibujemos la raíz positiva. 1 sobre x, y esto elevado a la punto 5, que esa es la raíz positiva. Entonces, correcto, ¿no? Ahí tienen, miren ustedes, el ramal azul es el ramal negativo y el ramal lila es el ramal positivo. Ahora, yo cogí el punto 1, 1, menos 1, que justamente es el que está en el ramal de abajo, miren. ¿Sí? ¿Ya? Y ahora dibujemos el plano. Creo que era x más y menos 2z es igual a 4. Y miren ustedes que tengo el plano tangente a la superficie, ¿no? Ahí se le ve, miren. ¿Sí? Listo, si le ponemos esto, vamos si nos estorba. Pero podemos dejarle, ¿no? Más bien estos de arriba, bueno, los plomos a que vean que no funcionan. Recién nos ha funcionado el azul, el lila, el punto y el plano, ¿no? Los tres plomos, GeoGebra no ha podido dilucidar qué hacer. Listo, y así de sencillo se saca el plano tangente a una superficie. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Podría subirle un poco, por favor? ¿Qué tanto, pero? Solo para ver el gradiente de... Ahí nomás, gracias. Ya, copien y ya voy a cambiar de tema. Y una pregunta, ¿y si le haría con el unitario o algo así? O sea, ese vector que está acá. A ver, ¿cómo? Del gradiente, o sea, le hace, como decir, sobre la norma. Ah, ¿Qué el estaría unitario, ahí? el unitario del gradiente. Sí, Recuerda, ¿no? Lo que pasa es que
si tú tienes un plano, este es un vector normal, este también, y este también es un vector normal. Entonces, si tú, en lugar de decir que el normal es 1, 1, 1, me dices el normal es 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3. Mira que estos dos vectores son paralelos, solo que el uno es más corto que el otro, el uno tiene una longitud mayor, pero los dos son normales. Y a la larga, ¿qué te va a pasar? Mira, a la larga puede ser que tengas la ecuación así. Se me ocurre, ¿no es cierto? Si tuvieras 1, 1, 1 por x y z es igual a 1, 1, 1 por 1, 2, 3, por ejemplo. Esto te quedará x más y más z igual a 3. Perdón, igual a 6. Pero si en lugar de usar 1, 1, 1, tú usas 1, 1, 1 sobre raíz de 3, que es la norma, y acá también usas 1, 1, 1 sobre raíz de 3. Mira que la raíz de 3 se termina simplificando y vas a llegar exactamente a la misma expresión. Entonces, no ganas nada usando la norma en este caso, porque si usas la norma, te va a tocar trabajar en términos generales con raíces y eso nos puede complicar. Pero entendamos este gráfico de acá. Entendamos que un plano no solamente tiene un vector normal, sino que tiene este. Es decir, si el 1, 1, 1 es normal, el 2, 2, 2 también y el 3, 3, 3 también. Entonces no necesito sacar la norma. No sé si te queda claro. Sí, sí, sí. O sea, en conclusión son iguales, ¿no? O sea, En conclusión, me llevan a la misma solución. claro, porque son paralelas, ¿no? Como usted dice. Exactamente, porque son paralelos. Listo. Cambiemos de tema entonces. Entremos a un tema facilísimo, que igual voy a pasar súper rápido. Voy a terminar este tema hoy día. Son las 11:30. Vamos a hacer lo que son campos vectoriales. Campos vectoriales es el último tema que vamos así a analizar de funciones. Después de campos vectoriales voy a hacer lo que es optimización, es decir, encontrar extremos, ¿sí? Eso me demoraré unas 2 semanas más. Y después haremos unas, no sé cuántas clases nos queden, un mes tal vez, de lo que son integrales. Veamos cómo avanzamos. Pero bueno, miren, en los campos vectoriales, nosotros ya hemos estudiado campos de la forma de los reales en los reales, perdón, funciones. Después estudiamos trayectorias que van de R en Rn, ¿sí? Entonces estos les dibujábamos, ¿no es cierto? Así. A las trayectorias les dibujábamos con un intervalo por aquí y una curvita que se nos formaba por acá. Dependiendo Rn, ¿no? Ojo. Ojo con este Rn porque si es 4 ya no podía dibujar. Es decir, yo podía dibujar las curvas en R2 y R3. Después hicimos los campos escalares, que son campos que van desde Rn hasta R. Y ahí dibujé yo algunas cosas. Les dije, por ejemplo, podríamos dibujar de R2 en R. Y qué sé yo, nos sale como una superficie. Este es de R2 en R. Podríamos también dibujar solamente R2 y a R le dibujamos como conjuntos de nivel. Entonces, por ejemplo, aquí en este punto, yo digo el punto, por ejemplo, 2, 2, y está en el conjunto de nivel L4. Entonces, miren, aquí mismo está toda la información del campo. ¿Por qué? Porque recuerden que yo quiero dibujar R2 con R. Y aquí está, miren, R2 es el 2, 2. ¿Y cuál es la imagen del 2, 2? 4. ¿Por qué? Recuerden conjuntos de nivel. Si un punto pertenece a un conjunto de nivel, su imagen es esa, ¿no? Entonces, miren, el 2, 2 está en el conjunto de nivel 4. Entonces, la imagen de 2, 2 justamente es 4. Entonces, aquí está dibujado también un campo R2 y el R, la imagen está dibujada en verde. Y lo mismo podríamos hacer acá si yo dibujo de R3 en R.
¿Ya? Entonces aquí dibujo R3. Igual dibujo, por ejemplo, algo así. Una superficie de nivel. Y digo, este puntito de aquí, el punto 114, pertenece al conjunto de nivel, por ejemplo, L3. Entonces, miren, ahí está toda la información. El dominio me dice que el punto pertenece a 114, o sea que el punto es, perdón, 114, y su imagen es 3. ¿Por qué? Porque pertenece al conjunto de nivel 3. Entonces, eso es lo que yo podría dibujar en campos escalares. Ahora, en campos vectoriales, los campos vectoriales son campos que van desde Rn hasta Rm. ¿Ya? A veces nos va a confundir el M y el N, porque a veces la pronunciación son igual. Voy a cambiar de Rp a Rn. ¿Ya? Ustedes van a encontrar en los textos, en nuestros apuntes, en todo, ustedes van a encontrar Rn, Rm, pero a veces cuando digo Rn, dicen ¿qué? ¿M? No, N. ¿M? N. Entonces, para no confundirnos, voy a utilizar P. ¿Ya? Listo, entonces ahora sí la pregunta será, más allá de esto, entonces miren, esto puedo dibujar siempre, esto puedo dibujar mientras esté en R2 o R3 y esto puedo dibujar mientras esté en R2 y también a veces en R3, siempre y cuando el conjunto de llegada, el recorrido R, sea dibujado como conjuntos de nivel. ¿Ya? Ahora sí, los campos vectoriales que van de RP en Rn, ¿serán dibujables o no? Entonces miren, así, de entrada yo diría que no hay cómo dibujar, no hay cómo graficar un campo vectorial, porque miren, el campo vectorial, digamos, más pequeño que conocemos, sería un campo vectorial que va de R2 en R2. Porque si este 2 baja a 1, se convierte en trayectoria. Y si este 2 baja a 1, se convierte en campo escalar. Entonces, ¿será esto? ¿Habrá cómo dibujar? Este campo vectorial sí hay cómo dibujar de la siguiente manera. Por ejemplo, si nosotros decimos de XY le corresponde la imagen X más y X menos Y, por ejemplo. Pensemos en este campo vectorial. Y alguien dirá, ¿pero cómo va a dibujar? Verán. Y algún día voy a regresar a gráficos de campos escalares, cuando lleguemos, de campos vectoriales, perdón, cuando lleguemos a integrales, van a ver que en integrales este gráfico nos puede ayudar. O entender este gráfico nos puede ayudar. Ahora lo voy a hacer simple. Miren ustedes, voy a dibujar con un punto la preimagen, es decir, 0, 0, y con una flecha la imagen. Entonces, si estoy en el punto 0, 0, miren ustedes que la imagen es 0, 0, no pasa nada. Si estoy en el punto 1, 1, la imagen sería 1 más 1, 2, 1 menos 1, 0. Y este es el vector 2, 0. ¿Cómo dibujan el vector 2, 0? Hacia acá. Después pasan al punto, qué sé yo, el punto 2, 3, por ejemplo. ¿Ya? El punto 2, 3. Miren, 2 más 2, 4. 2 menos 3, menos 1. ¿Cómo dibujan el vector 4 menos 1? De esta manera. Y empiezo a dibujar, ¿no es cierto? Aquí vectores. Y bueno, así ya dependiendo cómo vayan las flechas. Y de esa manera puedo más o menos dibujar un campo vectorial. Sin embargo, miren en lo que vamos a ver en la clase de ahora, y de hecho hasta que lleguemos a integrales, no nos va a interesar mucho el dibujo de un campo vectorial. Más adelante sí les voy a enseñar
a interpretar estas flechas, porque alguien podría decir, ¿qué quiere decir que van hacia abajo? ¿Qué quiere decir que van hacia arriba? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Habrá unas que las flechas le salen así el dibujo. ¿Qué quiere decir que aquí gira? Es decir, parecería que las flechas se van yendo en este sentido. Todo eso vamos a ver más adelante. Lo que quiero que ustedes sepan es que esta sería una opción de dibujar. La otra opción en la que podríamos dibujar sería de R3 en R3. Y lo mismo, ¿no? Ustedes tienen aquí un campo vectorial de 3 en 3. Dibujan el punto en R3 y el vector. El punto y el vector, el punto y la imagen, el punto y la imagen, el punto. Y así sucesivamente empiezan a dibujar punto y imagen ahí mismo, ¿no? ¿Ya? Y así dibujarían R3. No hay más que haya como dibujar. Más allá de R2 en R2 y de R3 en R3, no hay forma de dibujar un campo vectorial. ¿Ya? Copien eso. Vean si tienen alguna pregunta y sigamos. ¿Ya? Listo. Eso es todo entonces. Por ejemplo, ¿qué podría representar esto de aquí? Por ejemplo, podría representar la velocidad del agua en un río, visto desde arriba, ¿no? Entonces, este es el río. Y yo digo, ya, mira, en este puntito del río la velocidad del agua es esta. En este puntito la velocidad es esta. Acá ya cambió, acá ya se va hacia acá. Entonces, aquí está el agua así turbulenta, ¿no? Acá, ¿qué podría representar esto? Podría representar, por ejemplo, la velocidad del viento. Entonces yo les digo a ustedes, miren, la velocidad del viento en un punto X, Y, Z viene dado por X cuadrado más Y, Z menos 1 más X y X, Y, Z. Listo. Entonces miren ustedes, en un punto de R3, el viento tiene diferentes direcciones. Y no solo direcciones, sino también magnitudes, ¿no? Entonces aquí tienen ustedes la velocidad del viento en cada puntito. Y esto es real, ¿no? Ustedes cogen, miren el viento aquí, tal vez es así. Miren el viento acá, tal vez es así. Miren el viento acá arriba, probablemente es así. ¿Sí? Miren acá y tal vez ya no hay viento. Es algo cortito así. Dependiendo, ¿no? Eso habrá que ver. Pero miren ustedes que en cada punto donde ustedes midan el viento, entonces van a tener una velocidad diferente. Entonces, ese es uno de los ejemplos más típicos de campos vectoriales, ¿sí? La velocidad. Entonces, en cada punto se tiene velocidad. Aparte de R2 en R2 y R3 en R3, cuando sea necesario, si no lo es, no lo hacemos, pero si es necesario, podríamos dibujar de R2 en R2 y de R3 en R3. Más allá de eso no hay cómo. Es decir, de R2 en R3 no hay cómo dibujar, de R3 en R3 no hay cómo dibujar, de 2 en 4, de 4 en 3, no, nada ya. Esas son las únicas dos opciones. Entonces, bueno, vamos a hablar de estos campos donde tengo varias variables y tengo varias componentes. Entonces, lo que quiero que nosotros notemos es que para un campo vectorial de la forma f de rp en rn, lo que yo tengo aquí es p variables, es decir, x1, x2 y así sucesivamente hasta xp, porque tengo, miren, p variables, entonces de 1 hasta p. Y acá tengo n componentes. Entonces acá tengo una
una componente 1 que depende de X, una componente 2 que depende de X, hasta una componente N que depende de X. Sí, porque tengo, miren, P variables, 1, 2, 3, 4, hasta P. N componentes, 1, 2 y hasta N componentes. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero que ustedes noten es que estas componentes de acá son campos escalares. Entonces, yo podría decir, por ejemplo, que el campo escalar 1 va desde RP hasta R. ¿Ya? Y así sucesivamente hasta el campo escalar N, que va desde RP hasta R. Por ejemplo, tengo un campo vectorial, pongamos que va desde R2 hasta R4, que depende de X y de Y, y que por acá nos sale X más Y, XY, E a la X, X cuadrado menos Y cuadrado. No hay problema que aquí no esté la Y. Sí, no pasa nada. Recuerden que ustedes a veces hacen la función constante de R en R, de X en 3. ¿Qué es esto? Esta es la función constante 3, que a cualquier X le corresponde el 3. Entonces no necesariamente tiene que aparecer aquí la X. Lo mismo acá. Si aquí no aparece la Y, no pasa nada. Y miren ustedes que aquí tengo dos componentes, dos componentes, y tengo 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Entonces, dos variables de X, Y y 4 componentes al otro lado. Donde miren, la componente 1, que va desde R2 hasta R, es un campo escalar, miren ustedes, depende de X, Y resulta que ha sido X más Y. La componente 2, igual, va desde R2 hasta R y es XY. Por otro lado tienen la componente 3, que va desde R2 hasta R, depende de XY y ha sido E a la X. Y finalmente la componente 4, que va desde R2 hasta R, que depende de X y de Y, le corresponde X cuadrado menos Y cuadrado. Y ahí tienen, miren ustedes, P variables y N campos escalares. Listo, copien eso y voy a rapidito a definir lo que es los límites, la continuidad y la derivabilidad de un campo vectorial. ¿Ya? Empecemos entonces. Veamos lo que son las derivadas y eso. Esto es facilito, es algo que ya nosotros básicamente tenemos ya estudiado. Entonces vamos a empezar por el límite, ¿no? Ya. Entonces voy a trabajar todo el tiempo con esta expresión, ¿no? Un campo que va desde RP hasta Rn. O desde omega de RP, ¿no? Entonces vamos a trabajar con esto. Y ya saben por qué omega, ¿no? Porque no necesariamente va desde todo RP. Podría ser una parte de RP. Aquí, qué sé yo, si ponía una de estas componentes de X sobre Y ya no podía ser 0, y acá ya hubiera tenido que cambiar el dominio. Pero sigue siendo parte de RP. Entonces el límite vamos a decir que es el límite de un campo vectorial cuando X tiende a A. Miren que va a ser igual al límite de los campos escalares.
Listo, nada más, siempre y cuando estos límites existan. Listo. Entonces, si ustedes tienen que ponerse a sacar el límite de este de aquí, de este f, pueden hacer el límite en 4 partes. Recuerden que el límite, por lo general, no calculamos, sino que tratamos de demostrar que alguno no existe. Entonces, tendremos que demostrar que alguno de estos no existe para poder probar que el límite de todo el campo vectorial no existe. Sin embargo, aquí, por ejemplo, esta función, este campo es continuo. Ya voy a hablar de eso. ¿Por qué? Porque miren, este campo escalar es continuo. Es polinómico. No hay ninguna restricción, no hay ningún problema aquí. Este es continuo, lo mismo este de acá. Todos son continuos. Entonces, el límite existirá. ¿Y cómo sacan el límite de estos 4 campos? Evaluando en el punto que tengan que evaluar. Entonces, con eso pasamos a la continuidad. Entonces, miren, ¿por qué no me detengo en el límite? Porque ya hemos estudiado límites. Aquí la diferencia es que, miren, para sacar el límite de este campo de acá arriba, yo tengo que trabajar 1, 2, 3 y 4 límites de campos escalares, pero eso ya sabemos, entonces ya no me voy a detener a hacer 4 veces lo mismo que ya hemos venido haciendo. Y peor aquí, ¿no? Que está tan fácil todo esto. La continuidad, lo mismo. La continuidad nosotros vamos a decir que se dice que f es continua en un punto A que pertenece obviamente al dominio de f, porque no voy a analizar la continuidad en un punto que no pertenece al dominio, porque si no pertenece al dominio no puedo evaluar. Si el límite de f cuando x tiende a A es igual a f evaluado en A. ¿Ya? ¿Qué les tocará hacer? Les tocará evaluar aquí, sacar los 4 límites de acá y analizar si les coincide o no les coincide. ¿Ya? Aquí miren que el límite de un campo vectorial es un vector. ¿Sí? Y el límite de un campo escalar, el límite de un campo escalar es un escalar. El límite de una función escalar es un escalar. El límite de un campo, el límite de una trayectoria es un vector. Recuerden cómo derivaban ustedes una trayectoria, componente a componente. Entonces miren que el límite está ligado directamente con el conjunto de Zegada. Si el conjunto de Zegada son los reales, el límite es un escalar. Si el conjunto de Zegada es un vector, el límite es un vector. ¿Ya? Escribirán eso por ahí. Con la derivada lo mismo. Si el conjunto de Zegada son los reales, la derivada es un real. Si el conjunto de Zegada son los vectores, la derivada será un vector también. ¿Ya? Entonces lo que podríamos decir aquí, ¿no es cierto? Es el campo vectorial F, el campo vectorial F es continuo si todas sus componentes son continuas. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Insisto entonces, un campo vectorial está formado por varios campos escalares. ¿Cómo saco el límite del campo vectorial? Voy sacando el límite de los campos escalares.
si es fácil sacarlo, sacar este límite, saco, ¿sí? Y ya está. Si puedo demostrar que algún campo escalar no tiene límite, automáticamente el campo vectorial no tiene límite. Con la continuidad, algo similar, ¿no? Tengo que sacar el límite por acá, me tocará sacar límite componente a componente, y acá me tocará evaluar. Si las componentes son continuas, el campo es continuo. Ahora sí vamos a ver las derivadas con respecto a un vector. O derivadas nomás pongamos aquí. Entonces la derivada, de nuevo, se define, ¿no es cierto? Ah, aquí pasa algo interesante. A ver, déjenme pensar. A ver, hagamos así. Voy a darles en general. Sea F un campo escalar que va desde omega, que va desde Rp hasta Rn, con A, un elemento de omega, con B, un elemento de Rp, la derivada de F es. Entonces miren lo que vamos a hacer. Súper parecido a lo que ya hicimos. La derivada del campo vectorial F en el punto A con el vector B es igual al límite, ¿sí?, del campo F en el punto A más H veces B menos F en el punto A sobre H cuando H tiende a 0. Pero aquí nos metemos en un lío. ¿Por qué? ¿Qué es F de A? Un vector. ¿Qué es F de A más H veces B? Otro vector. Entonces acá arriba tengo un vector. Y tengo el límite de un vector. ¿Cómo saco el límite de un vector? Componente a componente. ¿Ya? Entonces, o alternativamente, todavía no llego a eso. Dejémosle ahí. Esta es la definición de límite. Ya vamos a ver cómo voy a definir algo para poder sacar nosotros el límite. Ahora, recuerden ustedes, si B no es unitario, esto se llama derivada con respecto a un vector. Si B es unitario, esto se llama derivada direccional. Y si B es un elemento de la base canónico, escribirán, si no entienden qué significa EJ, escribirán elemento de la base canónica. Esto se llama derivada parcial. ¿Ya? Entonces ahí tienen la derivada, ¿no es cierto? Es decir, esta definición de derivada no cambia. Hagamos un pequeño ejemplo, solo voy a dejar planteado para que vean lo que nos llevaría a hacer este cálculo, ¿no? Por ejemplo, voy a poner así f de x, y, pongamos algo fácil, x más y, y pongamos aquí x menos y. Pongamos el punto A, cojamos el punto 1, 1, y la dirección B, cojamos la dirección 1, 2. Entonces, primerito necesitamos que f evaluado en A más h veces B. Es decir, f evaluada en 1, 1 más h veces 1, 2. Es decir, f evaluado en 1 más h, 1 más 2h. Y esto es igual, miren, dos componentes, ¿no es cierto? Miren, aquí está. Primera componente, segunda componente. ¿Qué nos dice la primera componente? La suma de las variables. Entonces yo debería sumar estas dos y me saldría 2 más 3h.
Y la otra nos dice la resta de las componentes, es decir, 1 menos 1, 0. H menos 2H, menos H. ¿Ya? Ahora, después necesito f de A, es decir, f de A, que sería f de 1, 1, y esto sería, vamos a ver qué nos sale si aquí evaluamos f de 1, 1. Mire, 1, 1, nos quedaría 1 más 1, 1 menos 1. Nos quedaría 2,0. ¿Ya? Y ahora tengo que sumar estos dos y decir f en A más H veces B menos f de A. Es decir, tengo que hacer esto menos esto. Y me queda 2 menos 2, 0, me queda 3H. Menos H menos 0, menos H. Y ahora sí, finalmente vamos a calcular la derivada de f en el punto 1, 1 y el vector 1, 2. Y esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de 3h menos h sobre h. Esto es el límite cuando h tiende a 0. Como es una constante, ¿no es cierto? Le meto acá y digo 3, menos 1. Y el límite de un campo es, de un vector es componente a componente. El límite de 3, 3. El límite de menos 1, menos 1. Igual a 3 menos 1. Y esta ha sido, miren ustedes, la derivada. ¿Ya? Pero aquí está facilito, ¿no? Ojo que utilicé x más y, x menos y. ¿Qué tal si utilizaba x cuadrado y cubo? ¿Qué tal si utilizaba e a la xy? Y cosas por el estilo. Entonces, como que mucho no me conviene, ¿no? Copien hasta ahí y ya continúo. Listo, entonces esta es la definición. Alternativamente podríamos hacer lo siguiente. Alternativamente podríamos decir, miren, que la derivada de un campo vectorial en un punto A y un vector B es igual a la derivada del campo 1 en el punto A vector B, la derivada del campo 2 a B, y así sucesivamente hasta la derivada del campo N en el punto A, B. Que es básicamente lo que yo hice acá, miren. Si ustedes se dan cuenta, yo a XY le trabajé solo aquí, a XY le trabajé solo acá, le resté solo esto, me quedó solamente esta parte, hice el límite de 3h sobre h y me quedó 3 y el límite fue 3. Es decir, y aparte, miren al lado, trabajé x menos y, acá trabajé esto de acá, con este h de acá, con este 0, con este h, me salió menos h y el límite menos 1. Es decir, miren ustedes que en este trabajo que hice acá, trabajé los dos campos juntos, pero nunca relacionados. Es decir, miren ustedes que la primera componente y la segunda componente nunca se mezclaron. Es decir, yo trabajé lo rojo por un lado y lo azul fue trabajando por otro lado. Es decir, yo podría trabajar por un lado F1 de x y x más y por otro lado podría trabajar f de x y x menos y. Listo, entonces eso es lo que estoy haciendo acá abajo, diciendo, bueno, alternativamente, en lugar de meterme y trabajar todo el límite, voy a sacar la derivada de este lado, la derivada del otro, y así sucesivamente voy sacando la derivada de los campos. Y eso podrían ustedes hacer en la casa, ¿no? Prueben
que realmente la derivada de F1 en el punto 1, 1 con respecto al vector 1, 2, prueben que realmente le sale 3. ¿No? Sigamos. Ahora, por otro lado también, la derivada parcial. Recuerden que la derivada parcial es cuando es un canónico. Entonces vamos a decir que f' en el punto A con un canónico j, esto es igual a la derivada parcial j del campo f. Y miren que esto es igual a la derivada parcial j del campo 1, la derivada parcial j del campo 2, y así sucesivamente hasta la derivada parcial j del campo n. Ejemplo aquí. Este no voy a hacer el ejemplo porque el ejemplo ya estaría arriba, ¿no? Pónganse ustedes a hacer la derivada del campo 1 y del campo 2 y verifiquen que les sale 3 menos 1. Este sí voy a hacer. Por ejemplo, dado el campo f de xy en R3, o de R3 en R2, hagamos de R3 en R2, cojamos x, y, z, y al primer campo pongámosle x, y, z, y al segundo pongámosle x, y más z al cuadrado. Listo, ya tienen un campo que va de R3 en R2. Aquí nosotros podríamos poner la derivada de f. Voy a coger en un punto cualquiera x, y, z, y voy a poner con respecto al vector 1, 0, 0. Miren ustedes que este es el primer vector de la base canónica, el primer elemento. Entonces, quiere decir que estoy haciendo la derivada 1 del campo f en cualquier punto x, y, z. Y esto es igual. ¿Qué me dice la regla? Que la derivada 1 de todo el campo no es más que la derivada 1 de cada campo escalar. Como x es la primera derivada, o x es la primera variable, voy a derivar esto con respecto a x y esto con respecto a x. ¿Qué me queda? Esto con respecto a x, y z. Y esto con respecto a x, y. De manera similar podría sacar la segunda derivada de f en cualquier punto x, y, z. ¿Cuál es la segunda derivada de f? Primero, segunda quiere decir que va con respecto a la segunda variable, y. ¿Y cómo saco la derivada de un campo vectorial? Componente a componente. Entonces voy a sacar la derivada con respecto a y de las dos componentes. ¿Qué me queda? Con respecto a y, xz, y me queda x. Y finalmente la derivada 3, que iría con respecto a z. Miren aquí me quedaría xy. Y acá la derivada con respecto a z, esto se hace constante, se hace 0. Y solamente tendría que sacar la derivada de z al cuadrado. Y miren ustedes, ahí tienen las derivadas parciales del campo vectorial. Copien por favor esta parte, tómense unos 2 minutos, hagan las preguntas que tengan que hacer y sigamos. ¿Ya? Entonces, miren, un poco recapitulando, porque voy a entrar ya en un tema medio nuevo. ¿Cómo sacan el límite de un campo vectorial? Componente a componente, sacando los límites de campos escalares. ¿Sabemos sacar límites de campos escalares?
no calcularlos. Si es demasiado fácil y evidente, sí les calculamos, ¿sí? Y si no, simplemente demostrar que no existe uno de estos para automáticamente decir que el límite del campo vectorial no existe. La continuidad, lo mismo. Demostrar que el límite este que está acá arriba sea igual a la imagen. Se acabó. La derivada, podríamos hacerlo por definición, pero aquí sí no nos vamos a meter en eso, ¿sí? La pregunta directa que podrían hacerme es, profe, nos va a tomar... A ver, yo sí tengo que evaluar la definición de derivada. No voy a tomar la definición de derivada en campos vectoriales. Lo haré en campos escalares, ¿sí? Pero escribo esta definición para que ustedes vean que es válida, que es exactamente la misma. Pero ponerles yo a ustedes a sacar la derivada con definición en campos vectoriales sería comerse mucho tiempo, ¿no? Pero, sin embargo, yo lo estoy haciendo acá, ¿sí? Miren, tengo un campo vectorial que va de R2 en R2. Tengo las componentes X, perdón, las variables X, Y y las componentes X más Y, X menos Y. Tengo el punto A, tengo el punto B y aplico la definición. Si alguien no entiende lo que estoy haciendo acá, vaya a la definición. F de A más H veces B menos de F de A dividido para H sacado el límite. Hacer todo lo que yo acabo de hacer aquí en esta página o en esta sección que ustedes están viendo, me hubiera dado lo mismo hacer primero para X, Y, solito la parte roja, y después hacer la parte azul. Y eso es justamente lo que está escrito acá abajo. Para sacar la derivada, ¿sí?, de un campo vectorial, me da lo mismo sacar componente a componente las derivadas de los campos escalares. Y alguien me dirá, pero profe, las derivadas de los campos escalares podría ser con el gradiente. Claro, de hecho, si quieren, probemos acá arriba eso. Gradiente de F1 en cualquier punto X, Y, recuerden que eran las derivadas parciales, con respecto a X1, con respecto a Y1. El gradiente de F1 en el punto 1, 1 no cambia porque es constante. Y ahora sí, el gradiente de F1 por la dirección que era, me parece, 1, 2, o el vector era, o si era 1, 2, me queda 1, 1.1, 2, y miren que esto es igual a 3. Y voy a hacer lo mismo para el campo 2. El campo 2 con respecto a X, Y, las derivadas parciales. Eso es el gradiente, ¿no? No se olviden. El gradiente es un vector de derivadas parciales. Entonces, tengo aquí el campo F2. Con respecto a X1, con respecto a Y, menos 1. Específicamente, el gradiente de F2 en el punto 1, 1 no va a cambiar porque el gradiente es constante. ¿Ya? Y ahora sí, el gradiente, producto punto el vector, me queda 1 menos 1, producto punto 1, 2. Y miren que esto me queda 1 menos 2 menos 1. Y ya, entonces tengo, ¿no es cierto?, para el campo 1, tengo 3. Para el campo 2 tengo menos 1. Y juntos estos en un vector forman el vector 3 menos 1. Listo. Entonces miren ustedes, si hubiéramos hecho por acá la parte roja, por acá la parte azul, no nos metíamos en la definición, sino que con los gradientes es suficiente. Hago de esta manera porque nosotros ya sabemos, ¿no es cierto?, que la derivada de un campo escalar es el gradiente en el punto multiplicado el vector. ¿Ya? Entonces, alternativamente, miren ustedes, pueden resolver esto como, en lugar de ponerse a sacar la derivada del campo vectorial, van sacando las derivadas de los campos escalares. De manera similar, cuando el vector es un elemento de la base canónica, quiere decir que tienen una derivada parcial. ¿Cómo sacan la derivada parcial de un campo? La derivada parcial de los campos
escalares. Entonces, en este ejemplo en verde, tengo, miren ustedes, un campo que tiene 3 variables, X, Y y Z. ¿Cómo saco la derivada parcial? Acá tengo 2 campos escalares, entonces les voy sacando la derivada parcial a esos campos escalares. Entonces, si quiero la derivada parcial con respecto a X, entonces este y este con respecto a X. Si quiero la derivada parcial con respecto a Y, este y este con respecto a Y, y de manera similar para Z. Y ahí tienen, miren ustedes, aquí las derivadas parciales con respecto a X del campo 1, 2 y 3. Y acá las derivadas, perdón, estoy mal. Las derivadas con respecto a X del campo 1 y 2. Las derivadas con respecto a Y del campo 1 y 2. Y las derivadas con respecto a Z del campo 1 y 2. ¿Sí? Y miren ustedes, interesante. ¿Cuántas variables tienen? Vienen 3 variables. Por ende, 3 derivadas parciales. Miren ustedes, tienen 2 componentes. Tienen 2 componentes. Y por ende, las derivadas tienen 2 componentes. ¿Ya? Ahora, verán, atendamos esta parte de acá. Que dice alternativamente, verán. Voy a construir una matriz. Pensemos en que nosotros tenemos un campo, el mismo, ¿no? Que va desde RP hasta RN. Entonces, para yo sacar la derivada